Hola chavales, estamos aquí en un video más y como leéis en el título hoy estamos en el MotoGP 25 para hablar de la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia donde ha ganado Pedro Acosta. Antes de empezar este vídeo os recomiendo que veáis el vídeo que subí hace unos días, que básicamente es probando el mod de la temporada 2026 para el MotoGP 25, que bueno, en el día de hoy para hacer este vídeo pues usaremos ese mod, así que es importante que veáis ese vídeo. Una vez dicho esto, pues bueno, voy a hacer un breve resumen de lo que ha pasado en la clasificación de MotoGP, que bueno, hay que decir que en la Q1 en la primera tanda no pasaba nada espectacular, salvo el tiempo de Raúl Fernández que marcaba un tiempo de 1.28.7. El otro piloto que acompañaría a la Q2 pues era Morbidelli, porque ya sabéis que Morbidelli, perdonad, el piloto italiano del VR46, tercero Bagnaia, cuarto Marini, quinto Moreira. Y bueno, a partir de la segunda tanda de la Q1 pues había marchicha, porque las dos primeras vueltas de la segunda tanda de Bagnaia eran malas, luego en la tercera vuelta se iba largo en una de las salidas de las curvas del sector 3 y luego Bagnaia pues siempre básicamente hacía el récord del primer sector, que básicamente en el circuito de Tailandia pues es la recta de meta, la primera curva a derechas y luego la recta enorme. Ahí siempre hacía el récord, pero a partir del segundo sector pues le empezaba a costar. Luego hay que decir que se caía Morbidelli en los últimos segundos de la sesión de la Q1, pero había que decir que no era importante porque el piloto italiano accedía como segundo a la Q2. Primero lo hacía Raúl Fernández, tercero Bagnaia, que evidentemente no pasaba a Q2, cuarto Marini y quinto Moreira. Muy bien por el piloto brasileño. Luego hay que decir que en la Q2, en la primera tanda, tampoco pasaba nada muy grande, o sea, no pasaba nada muy importante, salvo que Bezzecchi se había caído en la última sesión de los entrenamientos, aunque ahora hablaremos más, porque Bezzecchi no era la última vez en la sesión de entrenamientos que se iba a caer el día de hoy, sábado. También hay que decir que Morbidelli, el piloto que accedía desde la Q1, pues no salía hasta primera tanda, sin embargo Raúl Fernández sí que lo hacía. De hecho, en la primera tanda primero estaba Marco Bezzecchi, segundo Jorge Martín, tercero Fernández, que básicamente pues en las tres primeras posiciones la ocupaban pilotos de Aprilia, cuarto Acosta, quinto Di Giannantonio, que era la primera Ducati, y sexto Alex Márquez. En la primera tanda, por cierto, Bezzecchi había hecho el tiempo, perdonar, de 1.28.6. Luego en la segunda tanda, ahora sí que salía Morbidelli, evidentemente para marcar un tiempo. En la primera vuelta de la segunda tanda de Mar se colocaba segundo en un tiempo increíble a 35 milésimas de Bezzecchi, que hay que decir que Bezzecchi iba marcando el récord, pero se caía en la última curva. Finalmente no era importante porque Bezzecchi hacía la pole, segundo Marc Márquez a 35 milésimas del tiempo estratosférico de Marco Bezzecchi, aunque hay que decir que Marc Márquez casi da la sorpresa. Tercero Raúl Fernández, cuarto Di Giannantonio, quinto Jorge Martín y sexto Pedro Acosta, cerrando la segunda fila. Luego vamos a hablar más cosas, que evidentemente ya sabéis que la cita esta corta de la carrera sprint del Gran Premio de Tailandia pues siempre había ganado una Ducati, que básicamente pues en el año 2023 la llevó Jorge Martín, en el año 2024 Bastianini y el año pasado pues Marc Márquez. Hoy Aprilia amenazaba esa racha, aunque finalmente, como he hecho ya el spoiler desde el principio y en el título también, pues la ha ganado Pedro Acosta. La temperatura ambiente de Urinam pues era de unos 33 grados, mientras que el asfalto pues asciende a unos 52 grados centígrados. En la humedad pues estábamos alrededor del 53%, perdonad que ahí me ha fallado la voz. Los neumáticos escogidos, los Michelin, pues básicamente todos optaban por el compuesto blando tanto delante como en la parte trasera. Y bueno, ya sabéis que esta carrera sprint pues estaba programada para 13 vueltas. Arrancaba la carrera sprint, se apagaba el semáforo, comenzaba la primera carrera sprint de la temporada. Marc Márquez ganaba la partida a Marco Bezzecchi y lideraba la carrera sprint. Luego más tarde pues en la curva 3 se tocaban Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio. Ambos seguían en carrera pero en posiciones muy retrasadas, pero por su parte Pecco Bagnaia subía a la 10ª posición. En la vuelta 2 Marco Bezzecchi se la devolvía a Marc Márquez, pero el irlandense ha recuperado la posición apenas una curva después y seguía liderando. Y en la vuelta 2, cuando Bezzecchi estaba primero y estaba intentando sacar un poco de diferencia a Marc Márquez, pues básicamente se caía en la penúltima curva cuando ya había adelantado a Marc Márquez y lideraba la carrera. En la vuelta 3 Pedro Acosta superaba a Marc Márquez
Márquez durante unos instantes, pero se ha ido largo y el de Ducati vuelve una vez más a comandar esta carrera sprint. En la vuelta 4 se estabilizaba ligeramente la carrera. Marc Márquez hacía la vuelta rápida con un 1.30.0 y mantenía una renta de casi 3 décimas respecto a Pedro Acosta. Raúl Fernández se mantenía tercero por delante de Jorge Martín y Joan Mir. Luego veíamos la caída de Marco Bezzecchi, que en una de las curvas a derechas pues intentaba apretar para distanciar a Marc Márquez y se iba al suelo, que como digo pues era la tercera caída del día, después de la que había tenido en el entrenamiento, en la Q2 y en esta carrera evidentemente. Luego en la vuelta 5 pues veíamos una nueva vuelta rápida para Marc Márquez, que es el primer piloto en rodar en 1.29 y conseguía meter algo más de distancia respecto a Pedro Acosta, que ya la primera parte de la vuelta es excelsa para el corredor catalán, mientras que los últimos dos sectores tenía algún problema más, que eso también se veía en la clasificación. En la vuelta 6 veíamos la distancia entre Marc Márquez y Pedro Acosta se mantenía en torno a las 3 décimas, mientras tanto Raúl Fernández casi cedía un segundo con el piloto de KTM. Jorge Martín, que había ya recibido un aviso por límite de pista, está a 1,2 de su compañero de estructura, es decir, Raúl Fernández, y por detrás Pecco Bagnaia ya había entrado en la zona de puntos y es octavo. Luego Pedro Acosta adelantaba a Marc Márquez en la curva 12, pero el 9 veces campeón del mundo no se ha dado por vencido y se la ha devuelto en la recta principal justo cuando superábamos el ecuador de la carrera. A la vuelta 8 veíamos como Marc Márquez cogía algo de aire y metía 3 décimas en una vuelta a Pedro Acosta para volver a su renta anterior. Detrás del duelo por la victoria se encontraba el trío de Aprilia, formado por Raúl Fernández, Jorge Martín y Yayo Ogura, mientras que Joan Mir, Brad Binder, Pecco Bagnaia y Fabio Di Antonio cerraban la zona de los puntos. A la vuelta 9, 5 vueltas para el final de la carrera y Marc Márquez de unas centésimas con Pedro Acosta en el último paso por línea de meta. El murciano se acercaba a algo más de 2 décimas del piloto de Ducati en la disputa por la victoria del de Ducati. En la vuelta 10, Ai Ogura estaba presionando mucho a Jorge Martín por la cuarta posición y el japonés de Trackhouse la ha superado en su segundo intento al campeón de 2024 y se colocaba cuarto a 2 segundos de su compañero Raúl Fernández. Luego en la vuelta 11 veíamos un nuevo intento de adelantamiento de Pedro Acosta. El murciano superaba al piloto de Ducati, pero se ha vuelto a ir largo y ha sido infructuoso otra vez en la curva 12. En la vuelta 12 ahora sí veíamos como Pedro Acosta adelantaba a Marc Márquez tras un susto del piloto de Ducati y afianzaba el liderato de esta carrera sprint a falta de solo 2 vueltas para el final. El murciano buscaba por subirse por primera vez en el cajón más alto del podio en la categoría reina, aunque fuera en una carrera sprint. En la última vuelta se tocaban Marc Márquez y Pedro Acosta, que básicamente el piloto de Ducati le hacía un dive boom, y el ilerdense pues se ponía líder, aunque debía ceder una posición por pilotaje irresponsable, que en mi opinión no le deberían haber sancionado, aunque hay que decir que básicamente Marc Márquez le dejaba pasar a Pedro Acosta en la última curva. Como decía, final de la carrera de sprint, bandera de cuadros. Pedro Acosta ganaba la sprint después de la sanción a Marc Márquez, que entraba segundo por delante de Raúl Fernández. El piloto de Ducati se dejaba pasar al de KTM justo antes de la línea de meta. David Cardozo y Dall'Igna se muestran bastante descontentos con la penalización del piloto de Ducati. Por otra parte, Jorge Martín estaba siendo investigado por la presión de sus neumáticos. Con esta victoria, Pedro Acosta se convertía en el piloto más joven en ganar una carrera sprint. Con 21 años y 279 días, es la primera vez que el de KTM gana una cita de sábado o de domingo. Raúl Fernández comentaba: hoy me he sentido muy bien con la moto, aunque no me suele gustar tanto la sprint. Hoy hemos hecho un gran trabajo, he disfrutado del espectáculo de Mar y Pedro, aunque a ver si mañana podemos encontrar algo más en la recta. Mientras tanto, Tardosi decía: Mar no ha tocado a Pedro, no se ha ido fuera de la pista, creo que es injusto, estoy seguro de que Acosta haría lo mismo. Marc Márquez, dirección de carrera, decide y yo me limito a seguir las normas. Cuando he visto la caída de Bezzecchi he pensado en desacelerar el ritmo, estaba tratando de controlar. Este campeonato es muy largo, cada vez que me adelantaba a Pedro le adelantaba en la siguiente curva, pero desafortunadamente me han puesto esta sanción. Mientras tanto, Pedro Acosta comentaba: es fantástico hacer una carrera tan bien como
O sea, una lucha de carrera también, como Marc. No le siento quizás como una verdadera victoria, porque me ha cedido la posición, pero quiero dar las gracias al equipo y a todas las personas que me ayudan desde casa. Mañana quizás trataremos de conseguir una victoria real. También comentaba que mola empezar la temporada con una batalla con Márquez. A ver mañana, me hubiera gustado ganar de verdad. Ha sido una batalla muy bonita, sabemos que es complicada parar la moto. Y hay veces que es mejor soltar frenos. Creo que es de las mejores luchas que he tenido en MotoGP. Si hubiera tenido yo la sanción, hubiera montado la misma. No entendía muy bien lo que pasaba. Creo que casi prefería acabar segundo que ganar así. Que yo, como digo, no hubiera sancionado a Marc Márquez. Una vez dicho esto, pues bueno, vamos a intentar replicar la victoria de Pedro Acosta. Bueno, estamos en el circuito de Assen, no sé muy bien por qué. Vamos a poner en primer lugar a Pedro Acosta, que yo creo que es la primera vez que cogemos al piloto murciano en una de estas series. Vamos a irnos al circuito de Chang. Vamos a buscarle. Bueno, debería estar en el principio, no sé qué estoy haciendo. Ahí está, el circuito de Chang. Vamos a poner que salimos, bueno, menos vueltas, 3 vueltas, porque nos hemos entretenido mucho con la explicación. Y vamos a poner que salimos en la 6ª posición, como lo ha hecho en la vida real el piloto murciano Pedro Acosta. Vamos a ver qué podemos hacer, evidentemente. Vale, vamos a darle ya. Que bueno, aquí veis el mod realmente. Vale, vamos a empezar ya. Que como digo, si queréis saber más del mod, pues os recomiendo que veáis el último vídeo que he subido al canal. Ya sabéis que pongo el modo arcade en MotoGP, porque si no me voy a salir en todas las curvas. Que también que no significa que no lo vaya a hacer ahora. Bueno, hay bastante contacto con Bezzecchi, la verdad. Aquí Marc Márquez también se ha colocado primero. Vale, en la curva 3, que aquí es donde se han tocado Villan Antonio y Alex Márquez. Vale, buena trazada. A ver, evidentemente creo que lo tengo en la dificultad 120%, o sea, es decir, es la máxima, pero cuando lo tengo en el modo de pilotaje, modo arcade, pues abrimos diferencia rápidamente. Vale, caída para Marc Márquez, que bueno, es un poquito lo que ha pasado con Bezzecchi. Que bueno, no lo he dicho, perdonad. Voy a hacer el repaso ahora, que se me ha olvidado porque lo tenía preparado aquí. Porque no os he dicho la clasificación, sí que os he dicho que Pedro Acosta ha ganado. Segundo Marc Márquez, tercero Raúl Fernández, cuarto Ayogura, quinto Jorge Martín, sexto Brad Binder, séptimo Joan Mir, octavo Fabio Villar Antonio, noveno Bagnaia, cerrando los puntos de esta primera carrera sprint. Perdonad que he tenido que pausar porque evidentemente no había hecho este repaso. Ya era importante. Bueno, ya veis que se ha colocado primero Raúl Fernández, por lo que están bastante bien puestas las estadísticas en el mod de las motos. Aunque Marco Bezzecchi va a cuarto. A Jorge Martín no le veo, que para volver de un año tan negro en cuanto a lesiones, la verdad es que el piloto madrileño lo ha hecho bastante bien. Dirección de carrera, límites de pista. Ah, vale, para mí. Uy. Ha sido un poquito como el adelantamiento de Marc a Pedro Acosta. Lo único que en la vida real no ha habido choque como lo ha habido aquí. Bueno, otro choque. Bueno, es que he tirado a Alex Márquez, ¿eh? Qué locura, he hecho que se tirara, me van a sancionar. Parece que estoy jugando a los coches de choque. Y sí, Alex Márquez fuera de carrera por mi culpa. Bueno, me he ido larguísimo. Piloto temerario, vale. Conducción irresponsable. Lo único que esto, la verdad es que a los stewards, a los comisarios no les he dejado ningún tipo de duda de la sanción que me deben meter. ¡Ah! Pues Raúl Fernández ahora ha hecho lo mismo. Ahora se ha caído Raúl Fernández también por otro contacto conmigo. Me van a sancionar con una vuelta larga. Llevo 3 avisos de 5. Y eso que es una... Vamos, es una carrera programada a 5 vueltas, como lo he puesto. Voy a coger diferencia porque a este paso me va a hacer abrir una diferencia de 3 segundos. Aunque hay bastantes pilotos con sanción de vuelta larga. Porque está Moreira, Zarco, que le veo ahí noveno, que ahora mismo estaría cogiendo un puntito.
Bueno, me voy a ir larguísimo en esta última curva. He seguido acelerando, probablemente me sancionen o deberían hacerlo. Me deberían haber sancionado ahí, porque he ganado tiempo. Ah, que por cierto, lo de las declaraciones de Pedro Acosta es porque al final ha montado un poquito y cuando iba al podium de la Sprint Marc Márquez, pues básicamente ha aplaudido de forma irónica a los comisarios. Y como les dice bien Pedro Acosta, Lloró y Tardozzi, si hubiera sido al revés, seguramente que desde KTM y Pedro Acosta hubieran hecho lo mismo. Vale, conseguimos parar la moto y abrimos una diferencia de que si no la liamos tranquilita, de casi medio segundo. 4 décimas ahora. Vale. Ahí me lo podían dar contra el Limit. Y creo que básicamente la caída de Marco Bezzecchi ha sido en una de... Creo que en esta curva, o el anterior. Creo que es el anterior. Era una de derechas, 100%. Y en el tercer sector. Creo que si no era esta curva 9, era la curva 8. Vale, y vamos a ganar, que evidentemente pues aquí no ha ganado tan limpiamente este Pedro Acosta. Más que nada porque como por esta parte la ha dejado pasar Marc Márquez por la sanción de que debía perder una posición por el pilotaje irresponsable que ha considerado la FIA que ha hecho. Ahí vemos a Pedro Acosta y bueno, vamos a ir al podium. Ahí lo vemos a Pedro Acosta y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dadle a un like, sin un dislike. Espero veros en el siguiente vídeo directo. Adiós.